Qué bueno es poder estar en este tiempo devocional a solas con Dios antes de que salga el sol. Y para hoy, ya entrando en tema, para no entrar en pánico, no olvides quién es el rey. Siempre me ha gustado cuando leo en Isaías 6, del versículo 1 se nos cuenta que el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en su trono. Isaías está contando que en ese año en que hubo la muerte de un rey en el que la nación tenía esperanza, de un rey del que podían pensar, uy, él va a seguir haciendo cosas buenas o es nuestra esperanza para nuestra nación, muere y pareciera que muriera la esperanza, pareciera que muriera todo lo bueno que podían esperar. Pero aún en medio de esa muerte, Isaías vio al Señor excelso y sublime sentado en su trono. Había muerto un rey aquí en la tierra, pero seguía vivo y reinando el rey de los cielos. Murió un rey, pero Dios seguía vivo. ¿Y cómo? Excelso, sublime y seguía sentado en su trono. Nada ni nadie mueve del trono a Dios. Él es soberano, Él gobierna por encima de las circunstancias, Él gobierna por encima de las adversidades, de los poderes, de los reyes y de las personas. Y saber esto y recordarlo y tenerlo en cuenta nos sirve para no entrar en pánico. Él es el rey que necesitamos que permanezca vivo, que necesitamos que permanezca reinando y sentado en su trono y nadie lo va a retirar. Dios está en el cielo. Dios es el que enaltece y Dios es el que humilla. En el Salmo 75:7 se nos hace ver esto. Y Daniel, cuando habla en el capítulo 2 y en el versículo 21, él hace ver con lo que expresa ahí que los gobernantes terrenales, óyelo bien, los gobernantes terrenales solo gobiernan porque Dios les permite hacerlo. Y gobiernan solo mientras Él se lo permite. Son elegidos porque Dios los instala, pero luego los quita. Pero quien de verdad gobierna es Dios. En la época de Daniel, Nabucodonosor no gobernaría por siempre. Sus edictos permanecían bajo el gobierno de otro. Y tal vez tú, en tu nación, donde estás preocupado por quién gobernará, por quién será nuestro gobernante en nuestra propia nación y quién gobierna. Y eso no interesa, porque entendemos que por encima de el gobierno del rey con R minúscula aquí en la tierra, hay un gobierno del rey con R mayúscula en el cielo. Y que Daniel supiera que Dios gobierna, lo libró de entrar en pánico, aún en medio de todos esos encuentros tan tensos que él tuvo con esos altos funcionarios, incluso en situaciones en que su vida estuvo en juego y en situaciones en que la vida de sus amigos estuvo en juego, él recordaba que el que gobernaba verdaderamente era Dios. Daniel soportó entonces la presión con serenidad. Daniel no entró en pánico, nunca entró en pánico. Él se mantenía ahí, imperturbable, porque sabía quién era el rey. El rey es Dios, el rey es Jesús. Sin duda podemos tener reyes que gobiernan sobre nosotros. Tú puedes tener una persona que gobierna sobre ti, tú puedes tener un jefe, tú puedes tener circunstancias que pretenden gobernar sobre ti, pretenden controlar tu vida, una enfermedad, un dolor. Muchos de los que ven este video saben que hay un dolor que quiere gobernar mi vida en la espalda, pero he entendido que quien gobierna es Dios y que Dios es sanador. Lo que tú estás viviendo no es lo que te gobierna a ti, no es lo que te controla.
quien gobierna todo es Dios. Pero debemos nosotros enseñarle a nuestra mente y a nuestro corazón una verdad de la palabra. Hablarle a nuestra alma y decirle que Dios es el Rey verdadero y eterno, que el Rey no es esa circunstancia, que el Rey no es esa crisis, que el cáncer no es el Rey, que la virosis no es el Rey, que las preocupaciones financieras y las crisis por las que estés no son el Rey, que el desempleo no es el Rey, que las injusticias cometidas contra ti no son el Rey, que un hijo rebelde, un esposo que es inconverso, que es terrible, una esposa que no es de mucha bendición, no es el Rey. Un jefe, un supervisor, cualquiera que tenga la capacidad de herirte o de hacer que se te rompa el corazón, no es el Rey. Ninguna de esas personas es el Rey. Ninguna tiene poder de gobernar sobre tus emociones, sobre tus decisiones o sobre tus respuestas. Y me encanta el Salmo 29, que te invito a que lo leas, pero hay dos versículos que son claves en ese salmo, y el versículo 10 y 11 dice: el Señor se sentó ante el diluvio, el Señor se sentó como rey para siempre, el Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo. Y vemos que hay un diluvio, hay una tormenta, hay un caos, pero el Señor se sentó ante el diluvio. Ante ese diluvio que tú tienes, el Señor se sienta y se sienta a gobernar. El Señor es el que manda. El Señor es el que da fortaleza a su pueblo aún en medio del caos. El Señor es el que trae paz. ¿Qué hace Dios mientras hay tormentas? Su posición es estar sentado, no angustiado. No está paseándose de un lado a otro, no está con pánico. Él está en control. Dios está en control. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, y si por el fuego no te quemará. ¿Por qué? Porque Dios está al control y Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. El Salmo 107, versículo 25 al 29, habla de todo lo que hizo el Señor y que nada fue por la experticia del hombre, sino fue Él. Cuando se le clamaba en la angustia, Él venía y hacía algo diferente. Pero ¿sabes cuándo? Es cuando entramos nosotros en pánico, cuando se nos olvida que Dios es el Rey, que sigue sentado en su trono